Bienvenidos a Radio Visual. Hoy exploraremos el trabajo de una pareja creativa que ha hecho de la investigación y la experimentación en medios sonoros y visuales su sello distintivo. Con dedicación nos invitan a sumergirnos en un universo auditivo a través de proyectos que exploran y amplifican la riqueza de nuestro entorno. Nuestras invitadas capturan sonidos y texturas a través de la exploración y el registro de campo. Con cada escucha profunda e improvisación, tejen composiciones que fluyen de manera orgánica, reflejando la esencia del medio que las rodea. En su taller desarrollan el proyecto Bauer Bunky, donde manufacturan dispositivos sonoros y de microfonía, construyen instrumentos electrónicos analógicos, fusionando técnica y creatividad para dar vida a nuevas herramientas sonoras. Paralelamente, trabajan en la cartografía aoir.cl, plataforma que recoge audios en una convocatoria permanente. Reúne y comparte materiales sonoros, promoviendo el interés por la escucha y proponiendo experiencias estéticas, políticas y sensibles en torno al fenómeno aural. Hoy nos acompañan Valentina Villarroel y Camila Shka. Bienvenidas a Radio Visual, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Todo bien? Esto se cierra. Bien. Vamos a comenzar a conversar. Yo sé que son muchas cosas las que tenemos que embarcar porque los proyectos a través de los años crecen y se dispersan de alguna forma. Entonces, como siempre, empezaremos por el principio del relato, que creo que no sé si te lo he preguntado muchas veces ya, Valentina, y a ti, Camila, ¿cuándo se encuentran con lo sonoro más allá de lo musical? Porque yo sé que antes tocabas en bandas y todo lo demás, pero ¿cuándo te encuentras ya como con lo que se llama el área del arte sonoro? Ya. ¿Quién parte? Yo creo que llega un momento en que, claro, nace el proyecto de música experimental, de experimentación de arte electrónica con fabricación de dispositivos, y de ahí eso da pie para que llame mi atención el fenómeno del sonido, pero más allá de la fabricación o el escuchar mediante reproducción o música, hacer música. Ahí descubrí el rollo de lo que es el registro de campo, del que tú puedes grabar y además escuchar, ¿sí?, los distintos entornos que hay. Y en eso yo creo que coincidimos con la Cami en esa búsqueda tal vez, en donde lo fuimos hablando, y porque estábamos las dos como en los mismos intereses, como el tema de ir creando música experimental, fabricando y desarrollando estos dispositivos, hasta llegar a este otro que es para mí algo totalmente que se une, pero algo nuevo y que me llama mucho la atención y creo que da por descubrir un montón. Yo creo también que nos encontramos con lo sonoro, con el sonido, o tal vez con la materia del sonido, como intentando un poco ampliar lo que estábamos haciendo, o lo que yo estaba haciendo también por mi parte. Sí, tú eres artista visual. Claro, sí, yo soy artista visual y en ese momento estaba haciendo, trabajos más instalativos, más de elementos plásticos, elementos visuales, creo que más o menos estáticos, por decirlo de alguna manera, y el sonido vino o aportó a ese dinamismo en la instalación, a que fuera una obra que no solamente, no sé, en dos dimensiones, que pueda apreciarse, no sé, con la vista simplemente, sino que con otros de nuestros sentidos, y en ese caso el sonido articuló, no sé, otro espacio, otros mundos, creo. Permite también poder acceder a otras áreas, a otras disciplinas, a conversar con otras personas de otras áreas. Entonces, pero también que el espectador pudiera sumergirse un poco más en la obra a través del sonido, y pudiera interactuar también. Me acuerdo que uno de los primeros trabajos que hicimos en colaboración con la Vale se trataba de eso, era la audiencia, las personas que veían el trabajo instalativo podían interactuar, podían tocarlo, y ahí emergía sonido, que en ese momento era... ¿Cómo está el fondo? Claro. Sí, estaba bien, sí, un paisaje bien brutalista. Sí. Estaba buena esa instalación. De ahí vamos un poco ir yéndonos al tema de lo sonoro más en sí, pero me interesaba más o menos que relataran como su experiencia y su camino hacia lo sonoro, porque es importante. Ya hemos entrevistado y conversado con otra gente con respecto a esto,
porque lo estamos enfocando desde una tecnología corporal. En el fondo, el sistema auditivo es una cosa sumamente compleja, como a primera vista uno ve la oreja, pero es mucho más que eso. O sea, adentro pasan muchas cosas y finalmente todo eso se transforma en datos. El sonido no llega como tal, llega como un dato que se traduce a pulsos electrónicos, en cierta forma, que el cerebro traduce a lo sonoro. Entonces, como no es magia, en cierta forma, para nada, es algo, un sistema sumamente complejo que quizás muchas veces nosotros como que pasamos de largo, en cierta forma, como que escuchamos, pero no prestamos atención. Entonces, en su trabajo, ustedes van un poco más allá, por ejemplo, de temas netamente como disciplinarios, sino que también hay harto aporte teórico. Sí. Entonces, más o menos, ¿cómo enfocan eso desde esa perspectiva? Yo personalmente creo que no estamos enfocadas en desarrollar principalmente lo teórico, sino que viene de nuestra práctica, o lo teórico, o todas las reflexiones que hemos no sé, levantado, dialogado entre nosotras dos y también, por supuesto, con todas las personas y artistas e investigadores que nos rodean. Viene después de una práctica súper del hacer, por ejemplo, con nuestras manos, o de nuestras salidas a terrenos, de un trabajo de campo. Y lo teórico... Pero ahora más bien de la perspectiva de la lectura, de ciertos como autores. Más como de las reflexiones que surgen a partir de las experiencias que tenemos, ¿cachai? De las prácticas de las experiencias, son de nuestros pensamientos o reflexiones, yo creo. Bueno, a pesar que hoy en día igual estamos trabajando con una persona que está dedicada más a la teoría, que es el David, que nos aporta en lo que es el proyecto de la cartografía sonora. Vamos a ir a la cartografía sonora. Pero en relación a lo que llevamos a cabo como hacedoras de todo esto que hacemos, es mucho de la reflexión y transmitirla mediante notas y conversarlo, ¿no? Conversar, Sí. mediar un poco. Sí. ¿O a qué te refieres como con la parte teórica? No, como de su lectura propia. ¿Sí? Eso. Ah, ya. Sí. Sí, Porque por ahí Paulín de Oliveira. Claro. Sí. El tema de la escucha profunda y todo, es como ese tipo de temáticas. A eso me refería, que es importante igual dentro de esta área. Pues. sí, tratamos de investigar un poquito de todas las personas que han llevado a cabo trabajos que son súper, desde la psicoacústica, el fenómeno de escuchar mediante oídos y cuerpos, o lo que es la escucha profunda, y hay un montón de otras maneras de que podemos escuchar y todo, el fenómeno sonoro. Lo que es la bioacústica, que escuchar a los otros seres, ¿cachai? Entonces, también nos gusta mucho ir por ahí, y investigar y leer y... Por ahí, vamos. Yo siento que son como guías, como guías, más que como sentar algo que viene de la práctica, sentarlo en teoría, o sentarlo como en textos, ¿cierto? Sí. Siento que son más bien como guías, que nos dirigen o nos orientan hacia otros caminos que nosotras no hemos conocido antes. Claro, lo mismo que hay mucho material sobre la escucha, el cómo trabajar en relación a la educación. Y todo eso lo tomamos, por supuesto, y me gusta mucho leer sobre eso y llevarlo a cabo, porque son, como dice la Cami, son conceptos y guías donde te dicen, casi te enseñan a cómo poder transmitir esto y que crezca, po. Claro, tú también has trabajado un poco también con el tema de la educación artística, en cierta forma, entonces como que llevas años en esa área también, ¿no? Sí, porque creo que es una de las cosas que más me gusta. ¿De qué más? Sí. Para que el público, en realidad, como este es un programa regional, y de la región del Biobío y específicamente la ciudad de Concepción, igual nos interesa un poco difundir como las temáticas que estamos hablando. Hemos hablado de arte sonoro, pero no hemos tocado el tema de escucha profunda. Entonces, si lo pudiesen como conversar como para que se entienda el concepto en cierta forma, sería muy bonito. Como te decía, hay muchos conceptos, muchas áreas que nacen de lo que es el arte sonoro. Y de ahí una de las tantas, por lo menos personalmente, me gusta mucho lo que es el paisaje sonoro o la vía acústica. Pero también está esto de la escucha profunda, en donde hay personajes que en el año tanto, 70 o antes,
llevaron a cabo sus investigaciones. Hay muchos personajes que, bueno, de Latinoamérica y fuera. Lamentablemente igual hay muchos que son de Europa, pero igual los tomamos, son referentes, ¿cachai? Lamentable. Lamentable, sí. No, Lamentablemente. Sí, pero no lo digo en mala. No. Pero una de esos es la escucha profunda y es algo muy bonito porque yo creo que pasa con todos estos ramas que nacen del arte sonoro, como te decía, el paisaje sonoro, la bioacústica, psicoacústica, muchas, la escucha profunda. Claro, hubo personas que gatillaron esto, que estudiaron y dijeron, oye, existe esto, yo le voy a poner un nombre y voy a empezar a desarrollar muchos ejercicios, etcétera. Voy a escribir libros y todo eso. Entonces, lo interesante o de esta rama es como que tú lo puedes tomar, obviamente lees y estudias todo esto que la persona, como en este caso Paulino Oliveros, una de las grandes referentes y la persona que comenzó con esto, tú lo tomas, lo estudias y todo, y llevas a cabo las prácticas que ella trabajó, que son muchas. Ella involucra respiración, ejercicio físico, el dormir, muchos ejercicios que tienen relación al sueño y a sentarse a componer también, escuchando un entorno abierto con tu instrumento musical a la par. Entonces hay muchas cosas que tú puedes tomar, las practicas y nace una nueva, ¿cómo se puede decir? Como de ese concepto nace una nueva teoría o una experiencia nueva, y eso yo lo veo mucho que ha ido creciendo en la escucha profunda, por ejemplo. Y que la escucha profunda involucra eso, como te digo, es el escucharnos todo, el escuchar el todo que nos rodea, tomarlo en cuenta, desde los silencios, pensamientos, los ruidos, el crear, hacer música, el poder utilizar nuestro cuerpo físicamente, realizar ejercicios para entrar en una conciencia más espiritual, etcétera. Pero da para mucho y súper interesante. Yo creo que eso es, no sé. Tal vez aportar en todo lo que tú estás comentando acerca de los diferentes ejercicios, porque es verdad, lo que propone Paulino Oliveros con la práctica de la escucha profunda son una serie de ejercicios que también están tomados de otro tipo de prácticas. Algunos de ellos son personales, son individuales, escuchar el cuerpo, los sonidos que produce nuestro cuerpo, prestar una atención permanente, no sé, a nuestros huesos, nuestro sistema óseo, nuestras articulaciones, pero también volcarse hacia afuera, como que hay un montón de prácticas, un montón de ejercicios en la escucha profunda que son colectivas. Sí, entonces a mí eso me parece súper interesante porque, claro, estamos todo el tiempo como concentradas en una, y escuchar a otros y conectarse a través del oído, de la escucha y del cuerpo también, como escucha a otros, es súper revelador. Sí, no sé, es como interesante. Eso es importante, que dijiste que se hace mucho de manera grupal. De manera grupal. Ejercicios de manera grupal. Y practicar esa colectividad también. No sé, creo que es súper necesario en el mundo las personas hacerse de comunidades, estar junto a personas a través de, no sé, de los años creativos y no sé, estar conectada a través de eso. Y eso un poco, por ejemplo, está en su último ejercicio, que es como estas meditaciones que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, meditaciones sónicas, sí, es algo que parte de ahí, que nace de ahí, sí. Como crear música en un lugar abierto en donde hay un entorno más o menos calmo y que nos concentremos y nos relajemos y estamos durante 30 minutos. Se forman un poquito capas de sonido entre lo que ustedes están, por ejemplo, tocando y el ambiente. Y el ambiente, sí. La idea igual es que hay un decibel más o menos bajito, para que convivan estas dos.
Sí, me parece sumamente interesante cómo mezclar esta capa natural y de cierta forma esta capa más como humana, en cierta forma más técnica, Sí, que te produce un estado en cierta forma de relajo. sí, Y digamos que igual tampoco no es un camino que hayan llegado así de un día para otro, sino que ha sido años de trabajo que han tenido ustedes. sí, pues obvio, obvio. Sí, como que en el fondo también han orientado un poco el trabajo por ahí en cierta forma, ¿no? De sus investigaciones, digo yo, propias. Sí, Sí, inevitablemente sí, pues. Me lleva, sí. No, que podíamos haber llegado a cualquier claro, sí, po. Sí, pero no sé, yo creo que por eso me gusta mucho el trabajar con lo que es el sonido, porque vamos desde la meditación sonora, por ejemplo, estado muy de calma y todo, y un noise que también para mí, el trabajar con capas de ruido, Ujú. para mí es súper interesante y también transmite cosas. Sí, porque igual, o sea, te estás hablando del noise y todas esas cosas son como la variedad de terrenos sonoros que ustedes realmente están trabajando. Abarca, claro. Porque, claro, estamos hablando en este momento como de sonido en terreno, por así decirlo, con microfonías y especiales y todo lo demás, que son como recogida de campo de datos, ¿cierto? Con de datos sonoros. Y muchas de esas bajadas hoy en día están en la plataforma OIR, pero eso vamos a conversar un poco más. Pero también tienen este otro lado que es OIR en sí, son sus conciertos visuales que también es importante. Exacto. Y que de ahí podríamos desarrollar un poco más esta conversación por ese lado, porque creo que ustedes, o sea, al estar Camila y al estar tú, mezclan esto como lo visual y lo sonoro y es una experiencia sumamente interesante y como realmente inmersiva de alguna forma. ¿Podrían un poco como contar cómo llegan a OIR como colectivos sonoros, visual? ujú. Sonoro visual, claro. ¿Quieres decirlo tú? Yo creo que fue una de las primeras cosas, bueno, lo primero que empezamos a trabajar eran cosas más instalativas. Sí, y de ahí llegamos a los conciertos sonoros visuales, que son, ¿cierto? Donde trabajamos imágenes y sonido, y lo mostramos en performance, en conciertos. Ahí la idea es yo utilizar todas las grabaciones que realizo de paisajes sonoros y las voy manipulando en mis máquinas que tengo y en tiempo real, en improvisación. No hay nada preparado. Y la Camila, Sí, por otro lado, las imágenes, como hablando de los conciertos, ¿cierto? sí. De ese formato de concierto audiovisual, las imágenes también provienen de nuestras salidas a terreno, generalmente las mismas donde recogemos esta data del sonido, recogemos también imagen y está siendo intervenida en tiempo real. Se presenta como... bueno, son paisajes, son bien ilustrativos en realidad, en principio, pero después derivan en otro tipo de texturas, un poco cinematográficas, si se quiere, y también están siendo afectadas sí, por el sonido. Pero porque esto es un poco una exploración un poco más tuya también en cierta forma, de lo visual en cierta forma, porque no sé, en un momento, claro, se parte como muy video, pero tú ya estás usando otras herramientas para el concierto, para los conciertos. Claro. Ujú. Sí, últimamente no tengo muy claro de lo que estoy haciendo últimamente. Puros experimentos que no les tengo como descripción. Pero interesante, Pero- igual importante, pues. Sí, ¿qué podría decir de eso? Bueno, es que no quiero decir conceptos que no manejo tanto. No, pero Como eso es importante como que- fotogrametría, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que estoy usando últimamente, no me siento tan capacitada. Pero, claro, pero un poco más allá de eso, se va un poco más allá del resolumen, que digamos que ya es una herramienta muy básica y a esta altura del Sí. tiempo, digamos que en un principio era wow. Como para mezclar. Sí, pero en un momento era wow el resolumen y ahora El como que... efecto. sí. Yo igual lo sigo ocupando, Sí. pero para mezclar, claro, es como una mixer. Lo ocupo como una herramienta para mezclar, para variar entre tonos. Y la data que aparece de repente... También. Que yo te he visto ahí bastante explorando distintas otras programaciones visuales y todo lo demás. Sí, sí. Bueno, tú mismo la fotogrametría, que Claro, la fotogrametría. es un nombre horrible. Claro.
Es un mundo que me estoy metiendo ahora hace poquito y es un mundo gigante porque también, como tú dices, es trabajar con datos. O sea, claro, nosotros estamos expuestas al mundo real y a través de diferentes dispositivos como el celular o cámara fotográfica, celular y cosas de ese tipo. Extraemos, capturamos esas imágenes que después se transforman, como tú dices, a datos y esos datos después a través de software o con nuestra propia intervención y decisión lo volvemos a interpretar desordenados, aleatoriamente o con, no sé, decisiones, pero son datos los que se manejan. Es loco eso. No, pero no tengo mucho que decir respecto más de eso, porque no lo tengo muy claro ese mundo teórico de los datos. No, pero es importante también, en el fondo, igual todo esto parte siempre un poco de la exploración y de la experimentación. Sí, ¿no? Si nos Sí, hacia dónde quiere ir eso. experimentar y siempre decimos que nunca hemos hablado tanto y darle tanta vuelta a esto. Y es como, al final es como hacerlo nomás. De hecho, nos salen súper improvisados. Yo creo que eso es súper bacán, súper bonito. Al final el resultado es súper interesante. Nos gusta a las dos y Sí, en eso con la imagen ahora últimamente estoy solamente explorando la parte técnica, la verdad, y un resultado visual. Claro. Pero es importante, si la sí, técnica sí, sí. no la dejemos nunca de lado, si la técnica es súper necesaria siempre. sí. Claro, o sea, antes de un resultado o una búsqueda poética, que también la hay, pero tal vez no la tengo clara todavía en esa búsqueda. Eso llama el explorativo. Sí, con eso seguimos explorando. Es súper bien, sí. Igual es interesante porque, digamos que, por ejemplo, ya, otra vez de aquí vamos como en un flash forward todo el rato, si pasado adelante, si pasado presente. Por ejemplo, una pregunta que igual a mí me interesa como hacerles dentro de este camino como exploración, así como de machete durante la selva sonora de alguna forma, es cómo llegas, por ejemplo, a los implementos técnicos. O sea, porque, por ejemplo, para hacer un registro de campo, igual necesitas que suene de alguna forma. O sea, Claro. entonces, porque no hay una formación, o sea, una formación en arte sonoro, por ejemplo, aquí en Concepción. Entonces, ¿cómo es este camino como autodidacta, súper autodidacta para llegar a esto? Sí, pues completamente acá ha sido las personas que nos gusta y nos interesa este campo es explorar, experimentar y autodidacta, claro. Y obviamente que cada vez más con los años tenemos acceso a información mediante visitar internet. Po. Y al final creo que más que eso es como cuando partimos con los dispositivos, cuando hackeamos, cuando hacíamos circumventing, dispositivos electrónicos, es como, ya a ver, abramos esto y veamos qué pasa, pongámosle esto acá, vimos un video que tal persona lo modificaba de esta manera, le integraba otros componentes y es lo mismo, es como, ya, accedimos a un micrófono, una grabadora y vamos qué pasa. Se va a grabar. Es como eso, al final es el ser autodidacta te obliga a ir y conocer. No queda otra. No queda otra. Y cuando algo te encanta y te gusta mucho, lo haces, pues. ¿Te acuerdas con tu primer equipo que fuiste a registrar alguna vez? Sí. Sí, me lo compró mi mamá, una grabadora pequeñita Sony, de esas grabadoras para entrevistas. Y me compré para esa grabadora un micrófono chino en blanco y negro. Sí, Con un clásico. crack, porque Una clásica tienda penquista, Sí. blanco y negro. Entonces, esa me duró muchos años y el micrófono, y bien, me apañó. Eso fue mi primer equipo de registro. Sí, y una grabadora de cassette también, que bacán, típico. Ah, fuiste con una grabadora de También tuve mi grabadora de cassette, sí. Wow, así como en cinta, igual es otro tipo de registro. Súper lindo, Sí. yo quisiera mucho también volver a tener una. Pero también en ese camino de autodidactas hay harta guía también en eso, no sé, por los esquemas liberados en internet, comunidades que tienen páginas o foros y comparten ahí todos sus esquemáticos, todos sus experimentos, sus microfonías también. Sí. Entonces eso es bueno. Oye, que es súper importante el tema del dato abierto, el open source, como le dicen Sí, en claro. inglés, y GitHub, ese tipo de sitios donde se libera todo, en el fondo como lo técnico.
Vamos a ir un alto de 5 minutos y volvemos prontamente a seguir conversando con las chiquillas. Yo creo que esta conversación daría para miles de horas. Sí, nos vemos en pronto. Paisaje sonoro. Este concepto fue popularizado por el compositor y ambientalista R. Murray Schafer y se utiliza en diversos campos, incluyendo la ecología acústica, la música, el diseño urbano y las artes sonoras. El paisaje sonoro incluye tanto los sonidos naturales, como el canto de los pájaros, el viento y el agua, como los sonidos humanos, como el tráfico, las voces y la maquinaria. Bioacústica. La bioacústica es una disciplina científica que estudia la producción, transmisión y recepción de sonidos en los animales, incluidos los seres humanos. Este campo combina elementos de biología, ecología, física y tecnología para comprender cómo los animales utilizan el sonido para comunicarse, navegar, reproducirse y sobrevivir en sus ambientes naturales.
La bioacústica también investiga los impactos del ruido antropogénico causado por seres humanos en la fauna. Bueno, después de ese intermedio musical, seguimos conversando con Camila, con Valentina, a oír. Bueno, también vamos a hablar un poco de sus proyectos por separado, muy importante también. Y de lo que veníamos conversando hace poco, que más es menos, menos es más y todo lo demás, porque como habíamos hablado en el primer bloque, ustedes tienen así como que es difícil abarcar lo inabarcable porque hacen muchas cosas, ¿cachai? ¿No? Entonces, está la plataforma A Oír y ustedes se llaman A Oír, están los proyectos por independientes que tienen cada una y el tema de desarrollo técnico que es Powerbonky, porque no nos olvidemos de alguna manera que el tema de jugar con lo electrónico y lo sonoro tampoco es una cosa que fluye mucho en esta ciudad o en esta región, digamos que en el fondo todo eso es como una práctica más de Santiago, de Valparaíso, que es el centro de Chile, bueno, de alguna manera. Sí. Entonces como que se descentraliza eso y por tu lado, Valentina, tú ya un buen rato entre enseñando a hacer dispositivos y bueno, desarrollándolos también de alguna forma en Powerbank. Entonces, ¿cómo se mete en el tema como ya más electrónico? Tú decías ya como desarmar las cajas y ver cómo funcionan, pero también hay estudio autodidacta, obviamente, y harto de exploración, pero ¿cómo llegan ahí? ¿Por qué llegan ahí? Bueno, claro, como decía adelante, nos conocimos con las mismas intereses y ya yo había estado en esto de la exploración de hackeo de dispositivos, construcción de dispositivos, y con la Camila en un momento dijimos, bueno, yo hacía talleres de esto, talleres sonoros en esa época, y con la Camila dijimos, comencemos a hacer estos aparatos con un, ya como más, yo lo veo como un producto, ¿cachai? Con una carcasa, Claro. con un diseño. Pero antes hicimos para nosotras también. Hicimos Como para las instalaciones. Claro, para las instalaciones, pero también lo hicimos para poder tocarlos en vivo, Sí, ¿cierto? también, sí. Algún tipo de osciladores. Sí, Algunos de ellos eran táctiles, por así decirlo. Sí. O hicimos otra serie de dispositivos electrónicos también para que pudieran gatillar modificaciones en la imagen. Como que partimos por eso, como para usarlos nosotras. Sí. Y después vimos una posibilidad de compartirlo como un producto, como tú dices, con cierto diseño. Y con un nombre. Con un nombre. Ahí le pusimos el nombre también. Claro. Powerbanky. ¿Qué es Powerbank? Es una... Es una especie del mundo marino, es como un coral. un coral. Como una especie de coral, sí. Muy lindo, Súper lindo. como fluorescente. Claro. Y de ahí ya empezamos a fabricar dispositivos que emitían sonido, varios, y después dijimos, igual, el tiempo se nos hace poco, dijimos ya, ¿por qué no nos enfocamos solamente en hacer micrófonos? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente por el lado, yo igual traté también de resumir todo lo que abarcaba, y dije, ya, mi camino me gusta mucho más lo que es la grabación de campo, y le dije a la Cami, ¿por qué no hacemos mejor solo un tipo de dispositivo? Porque si empezamos a hacer osciladores, que son varios, micrófono y todo, no nos queda tiempo, po. Hay que sentarse, ir a comprar, fabricar. El diseño que toma bastante, ¿cachai? Y bastante tiempo. Entonces, de ahí ahora decidimos crear micrófonos. Tenemos como 3 tipos de micrófonos. Y además que también lo decidimos porque es una herramienta súper necesaria, no solamente para nosotras, también para todas las personas que están queriendo grabar, por ejemplo, o hacer grabaciones subacuáticas, y que no hay otras herramientas, o sea, hay otro tipo de microfonía, pero es profesional, es mucho más cara. Claro, no los venden acá. Hay que pedirlo, entonces es complejo hacerse de microfonía no convencional. Y estos dispositivos que vendemos nosotras son un poco de bajo costo igual, pero también está la posibilidad de aprenderlos. Nosotras hacemos hartos talleres de microfonía experimental, entonces existe esa posibilidad para los participantes de
comprarse una serie de materiales de muy bajo costo, armarse sus dispositivos, arruinarlos si es que quieren, como en la experimentación, arruinarlo, volver a fabricarse otros más, porque ya tienen el conocimiento, ya tienen los esquemáticos, entonces también lo pensamos como una posibilidad de echar a perder, ¿cachai? Uno no puede echar a perder un dispositivo que cuesta, no sé, $500, Son como creo, 500 a menos que tengan Sí. harta plata. Claro, y además que tienen como igual un efecto súper como didáctico en cierta forma para la gente que se quiere acercar un poco más al mundo de escucha de campo de alguna Sí, manera. Y digamos que estamos en un terreno fértil de escucha, por así decirlo, en la región. Sí, de esa manera se acercan y después ya quieren acceder a estos otros implementos que son más profesionales. Po. A partir de esta exploración con estos 3 tipos de micrófonos, ellos ya después conocen otros y si les gusta mucho, lo compran. Y eso ha pasado. Eso pasa. Y también conocer otras cualidades del sonido y diferentes formas de cómo capturar el sonido. O sea, no sé, pues hay micrófonos ambientales, pero nosotros también tenemos otros que son transductores. Entonces otras cualidades como en contacto, no sé, sumergido, como dije recién con el hidrófono. El electromagnético que Claro, tenemos otros micrófonos de electromagnetismo, y así. Igual bacán en cierta forma porque acceder aquí es súper difícil, como que también entender que lo eléctrico del ambiente se puede escuchar. Como, eso como es sumamente interesante también, como que el campo la escucha es súper diverso, amplio, y en ese sentido igual su trabajo tiene un poco de contexto súper político, ya sea como medioambiental, las grabaciones de los entonces, ¿cómo ustedes creen que lo sonoro o este registro problematiza temas sociales y medioambientales? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo lo ven? Sí, totalmente, totalmente, desde lo social hasta el medio ambiente. Yo lo veo como el documentar este tipo de situaciones que pasan, es documentar, es archivar y tenerlo ahí para de alguna manera mostrarlo, que creo que es fácil mostrarlo, porque tenemos la red y lo subimos a algún servidor, Bandcamp, etcétera, SoundCloud, o en la web, y la gente lo puede reproducir fácilmente, no hay que comprar, caché, un libro, un objeto. Entonces creo que el documentar con el sonido distintas cosas que pasan en tu lugar en donde vives, es súper importante dejar ese registro. Ese registro habla de muchas cosas, ya sea caótico, malo, positivo, negativo. Ayuda, yo creo, también a generar conciencia de lo que ocurre en muchos ámbitos, desde mostrárselo a niñas hasta gente que es de antropólogos, etcétera. Al revisar esos sonidos, ellos pueden llegar a estudiar o a darse cuenta que ocurre tal situación o el comportamiento de la sociedad es de esta manera. El paisaje que se pierde de biodiversidad, del ecosistema que está sufriendo, no hay nada o hay mucho ruido de avión y etcétera. Entonces creo que da para mucho. O sea, es súper distinto escuchar un humedal hace 20 años que un humedal ahora. Sí, o la misma ciudad. O menos tiempo. Como que los registros que están subidos en la cartografía también dan cuenta de esos cambios que dices tú, de humedales que fueron rellenados, no sé, hace 8 años o hace 5 años. Y cambia completamente el sonido ahí, po. No, sí, igual digamos que es sumamente importante como el medio sonoro en el que uno está inmerso. Estaba pensando, por ejemplo, en el tema del estallido social y que generalmente como que las convocatorias que se hicieron fueron como de registro fotográfico, registro audiovisual. Sí. Yo no vi muchas de registro sonoro, entonces como la importancia también de la escucha en estos contextos en cierta forma, por ejemplo, porque digamos que solo escuchar te transporta a otro territorio, po. Sí, pasa mucho. Bueno, yo creo que este año veo que cada vez más se activa esto del fenómeno de salir a registrar. Antes no, antes era muy de convocatorias a tomar fotografías o sin fotografía o registro audiovisual. Pero sí yo vi varias personas, colegas, no solamente de acá de Chile, sino que en otros lugares también,
en donde coincidimos más o menos con otros países. Creo que Perú también entró en conflicto en un tiempo no tan lejano, y así Bolivia. Entonces, sí hay llamados ahora a documentar con una grabadora de sonido, con un celular, que tú puedas grabar el sonido. Porque después tú escuchas esto y claro, te lleva al lugar, te imaginas, reconoces o descubres escuchando. Entonces, por eso lo encuentro muy bonito, muy llamativo. Y esto también como el tema se liga directamente con el tema de la cartografía, ¿no es cierto? Que levantaron ustedes. ¿Cuánto tiempo lleva la cartografía, más o menos, que expliquen de qué se trata esa plataforma, que igual es importante? La cartografía la tenemos desde el 2017. Pues sí, sí. Sí. Y ni me acuerdo cómo nació. Yo sí. Pero como que primero queríamos hacer pequeños mapas sonoros, Sí. que no abordaran necesariamente la región del Biobío. Queríamos hacer una serie de caminatas Sí. por pequeños espacios, como por ejemplo algunos cerros de Concepción, que eran lugares más naturales, un recorrido de ese tipo. Después nos dimos cuenta que teníamos registros, o que personas, colegas, tenían registros que pertenecían a la región del Biobío, entonces la convocatoria fue esa después, en la región del Biobío. Biobío, sí. Creo que en el 2016 o 17 justo estaban como separando las regiones entre el Biobío y Ñuble, y ahí se separó, entonces hicieron la nueva región de Ñuble, y quedamos nos preguntamos como, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nuestro mapa va a seguir solamente siendo de la región del Biobío? ¿Qué pasa con esos registros? Y dijimos, pucha, no tiene que ser en realidad un mapa que se refiera a una región en particular. Esto excede, no sé, el interés solamente de la región. Y entonces llamamos e hicimos convocatorias para Chile o para cualquier parte del mundo, en realidad. No sé qué pasó después. Lo dejamos abierto, decidimos no cerrarnos a la región del Biobío. Y dijimos, ya esto que sea abierto, y además que no sea solamente de registros de campo, Claro. sino que sea todo permitido, pero que sea bajo el fenómeno del sonido, que sean trabajos, ya sea alguna caminata, algún registro de una manifestación social, o una intervención artística, tal vez en el espacio público, que esté localizada. Una performance que se haga en un lugar abierto, una galería, etcétera, pero en donde esté presente el fenómeno de la voz, ¿cachai? Cualquier rollo vinculado a lo que es la acústica de la ciudad. Es decir, que fueran trabajos, que fueran grabaciones situadas, que tuvieran que ver con ese territorio en particular y con ese momento también específico. ¿Cuáles fueron los registros del estallido? Los archivos van con fecha. Sí. Van con fecha, sí. Bueno, una breve descripción, quién lo graba. Sí. Y es bien amplio, bien abierto. Eso es lo que al final decidimos, como que cualquier persona que quiera subir su archivo, que lo haga y que cuente de algo. Y también ahora último, como más composiciones o creaciones artísticas, también un poco musicales, si se quiere, pero que estén basadas en esta experiencia de la práctica de la escucha, del caminar también. Sí, como que se amplía. Sí. Y en esto también están trabajando con David Romero, porque además dijiste David. Estamos con el Ajá. sí. ¿Y cuál es el trabajo de David? Es importante mencionar a David Romero. Estamos con David. Un pro. Ahí puedes contar la parte teórica. No, cuéntalo tú. Integramos a David porque nosotras igual quisimos como, bueno, somos muy de hacer los posteos nomás y mediante nuestra reflexión decir, ya, esto es lo que pasa acá, esto es lo que ocurre, y grabamos esto, o le invitamos a visitar este proyecto que viene de Valdivia y lo compartimos. Pero David, de a poquito, lo conocemos hace hartos años y de a poquito notamos que igual tenía un interés en el trabajo que hacíamos y le invitamos. Y sobre todo también David tenía un interés en las artes mediales, como que les gusta mucho. Entonces aprovechamos de invitarle a trabajar porque creemos también que aquí es súper necesario que alguien más del área teórica, alguien que escriba, alguien que reflexione en ciertos temas,
como lo que haces tú también, nos tradujera de alguna manera lo que queríamos expresar y llegar a otros lados. Entonces David ahora se está encargando de escucharnos y él, a partir de eso, escribir algún tipo como más, como, ¿cómo se dice? No ensayo, pero textos. Hoy Editoriales igual. Sí. Y también queremos en la cartografía más adelante invitar a personas a un llamado en específico y la idea es que con David escuchemos estos trabajos y David también pueda realizar un texto bajo su curatoría. Sí, o sea, interesante todo como la propuesta, claro, porque otra vez, David Romero, voy a situar su apellido, digamos que dentro del plano de la investigación, del desarrollo teórico y textual de la región es sumamente importante porque pasa bien desapercibido porque es bastante piolita, por así decirlo, pero una persona que está relacionada también con varias áreas, con el tema editorial, con el tema medial y con el tema de las artes contemporáneas, arte contemporánea. Sí. Pero eso es un tema que igual que es relevante conversar porque, digamos que estando aquí situados como en esta práctica regional del arte en general, sucede mucho el tema como de la inter y la transdisciplina de alguna forma y creo que no somos tan conscientes de esos aspectos. Ustedes han colaborado bastante con el tema, por ejemplo, articiencia, Sí. aparte con la sapiencia técnica, sino que también con el trabajo mismo profesional que hacen, ¿o no? Sí. Ustedes podrían como desarrollar por ese lado con cuánta gente más o menos han hecho como cruzas. ¿La promiscuidad? Sí, La promiscuidad, sí. Disciplinaria. la promiscuidad disciplinaria. Por ejemplo, han tenido trabajo con el verdural. Hemos trabajado con gente, sí, claro, arquitectura, de la ciencia, de muchas músicos también, de todo. Pero ¿sabes qué? Quería agregar algo importante, lo de David. Me acordé. También fue súper importante integrarlo porque artes contemporáneas, hay muchos ciertos colegas que las artes mediales no las toman muy en cuenta o son poco conocidas, ¿cachai? Noto todavía que no hay como no sé si no es la palabra respeto, pero hay un desconocimiento, como que las artes mediales no son bien miradas acá, son Por muy promiscua. tradicionales. Claro. Entonces David, dijimos, oye, con David bacán, porque David se encarga de alguna manera mostrar este trabajo que tiene relación a las artes mediales, porque trabajamos nosotras para meterlo en una categoría de artes mediales, ¿cierto? Entonces David de alguna manera hace que las personas que hacen otro arte puedan entendernos, Claro, y puedan acercarse más a nuestro trabajo. Eso No, es que ha tenido la capacidad de hacer una lectura de esta escena que no es nueva, pero tal vez está más productiva o tal vez ha hecho eco en otras localidades o en otras regiones. Entonces, eso, como que es una lectura, es una colaboración también. Nosotras también leemos como así, o sea, escuchamos como es bueno, me estoy confundiendo. Ya. No voy a decir. No, pero es importante porque digamos que igual el tema medial en cierta forma, al ser tan disperso, porque yo también me pregunto muchas veces, se encasilla mucho en lo que es área de artes visuales, Sí. pero lo sonoro es sonoro, entonces, y lo sonoro también, como las artes sonoras, tampoco están como en la línea música de alguna forma, entonces como que estas hibridaciones, estas como formas disciplinares, de mucho como que la gente no entiende por qué se dispersan mucho y no es un hacer como directamente o hacer una canción o hacer un cuadro, etcétera. Entonces como que no lo había pensado esa perspectiva que como que pasa muy desapercibido, la gente no lo toma en cuenta seriamente y que hoy en día, como dice Camila, está mucho más productivo de alguna forma, quizás por el tema tecnológico que ya es más asequible de alguna manera. Puede ser, claro. También ese es un tema con los materiales o con las herramientas con las que hacemos arte, por así decirlo.
En un momento, bueno, ahora son tal vez software, computadores, máquinas, pero en otro momento eran cosas que no se entendían, o sea, circuitos completamente destartalados. Entonces, ¿qué es eso? O sea, mucha gente de la bella arte o el arte tal vez más clásico no entiende que hay una propuesta estética y discursiva detrás de un montón de circuitos colgados, una instalación. O quizás también no se entiende o sea, no se entiende estéticamente una propuesta tampoco. Sí, digamos que igual o sea, ese es el tema, la propuesta estética o la propuesta técnica, ¿qué es lo importante aquí de alguna u otra manera? Esa es como un poco la discusión. Y en algún momento llegaremos quizás en la ciudad a tener como ya un circuito bien grande que se pueda analizar desde ciertas perspectivas, porque también como que la gente toma lo medial, no desde un tema estético, lo toma como también como muy técnico, ¿cachai? No como que voy a hacer mapping, ¿cachai? No, voy a ocupar el resolver y voy a hacer un mapping, pero claro, es una cosa que se retroalimenta, como el conocimiento y el planteamiento estético de lo que yo quiero mostrar, a pesar de, como dice Camila, como que todavía no tiene muy claro, pero tiene claro que es una cosa estética. Sí, claro. Sí. Es que las posibilidades técnicas de estos medios son tan sorprendentes, no sé, un mapping con un proyector bacán, o con una sala con sonido inmersivo. Esas posibilidades técnicas son geniales, pues entonces como que queremos hacer todo el tiempo, o sea, no lo hemos hecho en realidad, porque no estamos al alcance de esas posibilidades técnicas, pero otros artistas, otros productores que tienen esa posibilidad en otras ciudades de Santiago, qué sé yo, obviamente lo ocupan sin la necesidad de discursear acerca de eso, pues, creo yo. Eso y me lo cortan porque nada que ver. No, sí, todo es importante y nada de aquí me lo cortan. ¿Es verdad eso? No sé. Oye, pero se me olvidó en que estábamos antes de que volviéramos a David. Ya. Estábamos hablando. Sí, tú nos preguntaste algo antes. Oh, se me fue también. ¿Qué eran? Los micrófonos. No. Que trabajaban con otras disciplinas. Las sí, otras disciplinas. disciplinas. Sí, hemos tenido, gracias, Ander. hemos tenido experiencias con trabajar con otras áreas, en donde, por ejemplo, con Elbert. sí, estuvimos con Elbert trabajando. Igual siempre nos pasa que falta más tiempo para ese tipo de proyectos, como que quedamos muy cortas. Es muy rápido todo, porque me gustaría más conocernos en nuestras áreas, compartir más. Eso, de hecho, lo hablamos con Elbert y con otras personas, como que quedan muy cortos. Porque creo que es importante conocer bien a lo que se dedica esa persona y que podamos entender a la persona y esa persona también nos entienda qué es lo que estamos haciendo o por qué lo hacemos. Y que no sea solamente una colaboración, oye, necesito esto, ¿cachai? Tratar de llegar a algo más profundo creo que cuesta, pero han sido súper... Estaban colaborando con, por ejemplo, Podrían ser alianzas a través del tiempo también. Sí, pero ha resultado bonito y entretenido. Sí, ahí estábamos trabajando principalmente con la materia de la cerámica, con un trabajo muy sensible. Sí. Me encanta a mí que tiene la Carlota Durán. Era por un lado con Carlota, cerámica, Elbert también trabajando el tema de la escultura de cerámica, mediante lo que era reproducción de sonidos. En principio, claro, en principio es el sonido. Sí. Traducido en estas placas cimáticas que mostraban ciertas morfologías. Eso. Capturadas y después traspasadas a estas cerámicas. Eran piezas cerámicas. Sí. Algunas a partir de moldes en 3D y luego con un vaciado en cerámica finalmente. Entonces eso era lo que se exhibía. Sí. Como una pieza finalmente. Es una pieza, claro, en donde tú la puedes ver y se ve el resultado del morfología como comportamiento del cimática. sonido, claro. Qué interesante. Nosotros Esa era nos la tocó traducción. Esa era la traducción. Tuvimos una visita a las Tunas, fuimos a registrar ese entorno. También hicimos registros de audiovisual. Para componer también piezas, las que trabajó la Camila, que eran
¿Las trabajaste, no sé, como medias de animación o no sé? Sí, para el momento de la exhibición también habían algunos materiales visuales en video, animaciones. Claro, en video. Que daban cuenta también esa traducción de la morfología que provenía del sonido, con placas simáticas y después en piezas más táctiles. Y también han trabajado con Natacha, ¿no es cierto? Natacha Costilla. Hemos estado, sí, para algunas muestras en galería. Sí, también con Natacha y hemos tenido también una pasada también con otras personas de otras áreas. Entonces, por eso te digo que siempre se hace muy poquito, porque es como con un fin, que hay que mostrar algo. Oye, antes de empezar como a desmenuzar y separar un poco aquí las aguas, sí me interesaba esa conversación que teníamos entre medio durante la pausa sonora, que era el tema de ¿por qué menos es más o más es menos? ¿Cómo era? En relación, sí, tú nos preguntaste antes cómo surgió A Oír, ¿cierto? Cómo empezó nuestro trabajo conjunto, nuestra colaboración desde nuestros diferentes disciplinas o prácticas. Y claro, como lo que estamos hablando ahora, A Oír, tenemos por un lado esta plataforma que es la cartografía, ¿cierto? Que es colaborativa, y yo creo que el principal énfasis es eso, que más personas puedan aportar y hacerse parte de este mapa online. Pero por otro lado, esto es nuestro trabajo más autoral, ¿cierto? Que es el formato más de concierto o más exhibitivo para instancias como galería. Los talleres, que es una patita como formativa, la producción y venta y talleres de dispositivos electrónicos. Entonces dijimos, pucha, son varias ramas, queremos permanecer también en eso, queremos permanecer haciendo esto, pero que se pueda entender como un laboratorio de ideas acerca de o en torno al sonido. Entonces ahí surgió A Oír como una forma de apretar estas áreas, de apretarlas y abordarlas simplemente. Pero claro. Pero menos es más, ¿por qué? Pero menos es más. Porque ahora justo nos estamos intentando enfocar a poquitas cosas. Para poder profundizar igual, para poder profundizarlas. ¿Y ya tienen seleccionado cuáles son esas poquitas cosas? Sí, yo creo que la cartografía sonora es algo que le tenemos mucho cariño y el que nos permite mostrarla de distintas maneras. Entonces, nos permite a través de esa cartografía realizar charlas, estar presente en conversatorios para compartir esto en alguna escuela, colegio, en lo educativo, ¿cachai? El lado artístico, da para mucho. Entonces como que la cartografía la queremos mucho, además que la tuvimos manteniendo a pulso. Sí, por muchos años. Muchos años, y ahora tenemos un financiamiento, pero no sabemos si vamos a seguir financiándola y todo, pero es algo que la queremos ahí conservar harto. Yo creo que esa es una. ¿Cuál serían las otras? Y la otra, una más. De todas. No, también el trabajo de microfonía. Sí. Sí. Y igual decidimos como dar una pausa, por ejemplo, los conciertos sonoros visuales, para darle algo, vamos a llegar a algo más. Pero también es bueno a veces dar pausas para... Sí, es necesario. Muchas veces Sí, la gente cree que la pausa es como que vuelta. el miedo al vacío es como Es súper en la bueno, producción artística o en cualquier tipo de producción. Súper necesaria. súper Con normal. la gente lo ve terrible. Sí, po. Sí. Y no queremos verlo así para nada. Sí, bueno, puede pasar que en esos pasillos también uno reflexiona más acerca de todo, entonces puede mirar con calma, porque en esta como carrera del hacer, nunca tienes tiempo como para ver, ¿cachai? Es que esa es nuestra necesidad que tenemos con este tipo de trabajo más autoral, por así decirlo, que no es de fabricación, porque es necesario darse ese momento de pausarlo y para poder reflexionarlo, mirarlo en perspectiva desde afuera, desde arriba, Desde arriba. o desde abajo, desde el hoyo, no sé. Sí, tienen distintas posibilidades, solamente como así Sí. pasa, como tú dices, es
como esa cosa que le fotogrametría. Claro. Fotogrametría. Paralelamente a sus trabajos por independiente, ¿en qué están? ¿En qué se proyectan? Yo, por mi parte, educación. Educación, como que trato quiero seguir como en talleres, realizando talleres, actividades, me estoy involucrando con una organización que está a cargo de hacer salidas a distintos territorios con pequeñas, de escuelas de acá de la región. Y ahí involucrarnos van a salir cosas nuevas, en donde obviamente también va a estar a oír, inevitable eso, pero en la parte más de educación, de realizar estas experiencias en relación a lo que es el fenómeno sonoro. Eso es lo que por ahora estoy trabajando, y obviamente la documentación sonora. Tengo proyecto ahora de Fondar, de registro fonográfico, que también es del espacios naturales. Entonces el salir a registrar distintos eventos es lo que sigue llamándome, lo que más me piace. ¿Cómo lo decía? Sí, eso por ahora, sí. Y Camila. Y yo estoy tratando de enfocarme a mi proyecto de música experimental. Ah, muy bien. Sí, como... Drone. Drone. Me meto al tiro. ¿Ah? No me puedo dejar de meter en tus cosas. Música experimental, drone. Dron. No guitarra clásica. No, te imaginas. Pero claro, porque en el fondo, Camila, tú ya antes cantabas, tocabas, tenías Sí, una relación po. con lo sonoro desde Sí. siempre, po. Sí, y no sé, ahora estoy como con el trabajo con máquinas, igual conociendo más los sintetizadores, intentando que las máquinas igual, bueno, sean como una extensión un poquito de lo que quiero decir, lo que quiero contar. Entonces estoy como tocando harto, ensayando harto, conociendo las máquinas. Pero también eso que dice la Vale es verdad, el dron. O sea, a mí me llama harto también ese tipo de frecuencias más permanentes, también más graves. Sí, vibra. Porque el cuerpo vibra. No, pero No, que para sentirlo con el cuerpo también es un tipo de experiencia que me interesa no tocar para hacer discografía, sino que tocar para audiencias, que puedan ser eventos de ese tipo. Claro, porque aquí no hemos conversado, entre todas las cosas que podríamos haber conversado, el tema que la escucha no es solamente con el oído, que la escucha también puede ser con el cuerpo. Es claro. Y la gente dice, ¿pero cómo? Sí. ¿Podría explicarlo brevemente antes de terminar? Totalmente. De hecho, yo ya no escucho, hace años ya que uno no escucha con los oídos. Yo por lo menos trato de hacer ejercicios en la casa y escuchar, involucrar todo, desde la punta de los pies hasta los huesitos de acá, El pelito. hasta el pelito. Sí, podemos escuchar y percibir los sonidos que no se ven, y obviamente que hay muchos ejemplos en donde se podrían dar a conocer este fenómeno, que por ejemplo uno es que cuando se te paran los pelitos, tú escuchas una canción que te trae un recuerdo, o vaya al estadio y gritáis gol, de emoción se te paran los pelitos del cuerpo, ¿cachai? Eso es por algo, ¿cachai? Que estáis escuchando, o etcétera. Vaya a un entorno natural y te relajas tanto, y tu cuerpo también lo puedes sentir de alguna manera más relajado, etcétera. Eso al final es teniendo mucha experiencia, vivir experiencias súper normales y cotidianas. Aquí no hay que estudiar nada, no hay que ser nadie, un gurú, nada, para poder sentir todos esos fenómenos. Los podemos hacer, ¿cachai? En cualquier momento en nuestras casas, en lugares abiertos. Entonces, por eso también me gusta mucho, como te digo, llegar a lo que es acercarnos a los más pequeños, porque es mucho más sensible y de alguna manera pienso que puede ayudar a que seamos más respetuosos después con nuestros entornos. Y con nosotros mismos también algo. Sí, totalmente. Entonces, por eso me gusta tanto el tema de la escucha. Y de la educación. Y de la educación, sí. Sumamente importante. Sí. Bueno, gracias chiquillas por haber estado aquí. Me hicieron cartelito hace más de 5 minutos, creo. Pero es que, escucha,
creo que 40 minutos, muy poquito. Sí, Corten harto, no. Bueno, así te cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias por venir. Gracias, Camila. Gracias. Siempre muy invitadas a todos. Nos vemos en un próximo capítulo de Radiovisual, tu programa de entrevistas.